Señoras y señores de telatiroplena.com, hoy arrancamos un episodio de lo que le hemos denominado la historia de Barranquilla, siguiéndole el rastro a esta historia. Pero el tema que nos compete es lo religioso, la historia religiosa de nuestra querida Puerta de Oro de Colombia, con un invitado, Adlai Stevenson Samper. Señoras y señores, bienvenidos a este episodio de Siguiéndole el rastro a la historia de Barranquilla. Hoy con un gran invitado, Adlai Stevenson Samper. El tema indiscutiblemente tiene que ver con lo que él ha investigado durante muchos años con su trabajo de historiador. Es lo religioso, los diferentes dogmas, los diferentes patrones religiosos que llegaron a Barranquilla, que hicieron su asentamiento y que hoy podemos encontrar no uno, sino muchas características religiosas en esta ciudad. Adlai, hombre hermano, gracias por aceptar la invitación de telatiroplena.com, de este servidor Alfredo Felipe, la cámara de Arnaldo Polo. Arrancamos, Adlai, con este vacilón. Bueno, ok, cómo no, aunque la historia religiosa en el fondo sí es un vacilón. Yo lo veo así porque recordemos una cosa muy importante y que da contexto a todo lo que vamos a hablar. Y es que Barranquilla no fue fundada por los españoles y eso nos desligó un poquitico de la Iglesia Católica que llegaba con los descubridores, entre comillas. Fundaban las poblaciones, le colocaban nombres de santos usualmente, y a un lado estaba la iglesia y al otro lado estaba el poder terrenal, lo político hispano. Barranquilla no tuvo esas características, o sea que estuvimos fuera de los dogmas católicos durante mucho tiempo. Pero si vamos hacia atrás, mucho antes del descubrimiento de América, Barranquilla era una ciudad habitada por tribus indígenas que tienen una cosmogonía especial. Los indígenas tienen sus propios rituales, su propia estructura religiosa que no tiene nada que ver con las características occidentales que trajeron los hispanos y los europeos en general a América. Y eso es importante porque eso determinó en gran parte la historia posterior de la ciudad en ese sentido. ¿Cuándo llegan los españoles o la Iglesia Católica a la ciudad de Barranquilla? Pues tengo conocimiento de que llegan desde Santa Marta y Cartagena, porque Barranquilla queda dentro de esas dos importantes ciudades de la historia de Colombia. Lo que pasa es que Barranquilla, como no fue fundada, fue una conurbanización en torno a los caños y a una hacienda. Se fueron asentando concertados, colonos, trabajadores, y se fue creando una incipiente ciudad en torno a los caños, no en torno al río, como equivocadamente quieren hacernos creer con una historia y que Barranquilla le dio la espalda al río. Barranquilla nunca ha estado a orillas del río, sino a orillas de los caños, que si bien son afluentes del Magdalena, eso es otra cosa. Son dos asentamientos geográficos diferentes. Digamos que la necesidad de la dependencia de Barranquilla como sitio de libres de Cartagena, que era aquí se llamaba el partido de tierra adentro, ¿no? La dependencia de Cartagena, pues produjo que en algún momento se instaurara la erección de una iglesia primitiva en la zona que hoy es una zona desolada, por donde queda la carrera 44 a una cuadra debajo del Paseo Bolívar. Ahí quedaba la iglesia de la Cruz Vieja. Es, digamos, el primer eslabón católico en Barranquilla. Supuestamente ahí al lado había un cementerio también en que se sepultaban los fallecidos. Digamos que eran católicos. Pero me quiero referir también que el sitio de libres da una connotación especial porque era gente que no estaba afiliada aparentemente a nada. Era muy, era gente muy descreída,
no obedecían mucho a los protocolos administrativos de la corona española, y yo creo que ese descrimiento y esa burla y ese como desapego todavía existen en el barranquillero de hoy en día. Esa iglesia católica dio origen a que posteriormente, porque se inundaba, entre otras cosas, eso quedaba... Que quedaba muy pegadita al caño. Y es que el centro de Barranquilla hoy en día no es lo que parece. El centro de Barranquilla, del Paseo Bolívar hacia abajo, eran ciénagas que cuando se desbordaban los caños se anegaba y subía el nivel. Eso lo fueron desecando en un proceso histórico largo, de casi un siglo, para lo que es el centro de hoy en día. Los caños eran mucho más amplios. Hoy en día los caños son absolutamente ridículos en su tamaño, es casi una alcantarilla. Se edificó una nueva iglesia sobre una barranquilla, ese es el nombre, que era alta, al lado de una ciénaga, que es lo que hoy en día es la Plaza de San Nicolás. Eso ahí era toda una ciénaga, eso lo desecaron. La iglesia nueva fue dedicada a San Nicolás de Tolentino, y era una iglesia absolutamente pobretona, mediocre, de techo de paja, con un piso apisonada de arena, y tenía una escasa feligresía. Eso es lo que muestra la historia. No iba nadie, no les interesaba para nada la religión. ¿A nadie? A nadie. ¿Qué pasa? El cura no tenía dinero, no le daban recursos, no podía recoger limosna. Y la iglesia continuó hace un buen tiempo. Después apareció un señor, Luis Suárez, que aparte de cura era comerciante, y ese como que le dio cierta dinámica a la iglesia. Pero ya en el siglo XIX, después de una serie de reformas en la iglesia, es que comienza a darse cuenta uno por qué en realidad en Barranquilla no existía feligresía católica. Porque es que la llegada de inmigrantes de todo el mundo a raíz del boom de que Barranquilla era un nodo de transportes que traían mercancías, pasaban por Puerto Colombia, llegaban a Barranquilla y subían el río Magdalena. ¿Esto fue en 1920? No, eso fue prácticamente en 1850 para arriba, y en el año 1970 se hace ferrocarril, y entonces eso se hace mucho más rápido y expedito. No tienes que traerlo de Puerto Colombia por canales ni nada de eso, más rápido, y subías en barcos fluviales. Esa nueva estirpe de comerciantes que llega a Barranquilla, de inmigrantes, tampoco eran católicos, eran alemanes, luteranos, presbiterianos, judíos, que no iban a misa. Entonces la iglesia proseguía ahí pobretona. En uno de esos procesos se erigió una nueva iglesia, la de San Roque, a raíz de que en Barranquilla hubo una epidemia muy, muy grave, ¿no? Y mató a creo que casi un tercio de la población. Entonces, los habitantes del barrio arriba del río, había tres barrios, barrio arriba del río, el centro, y el barrio abajo del río. Del barrio arriba del río se encomendaron al santo de las pestes, el que desmitifica las pestes, que es San Roque de Montpellier. Alguno tiró la línea, loco, vamos a encomendarnos a esto para que nos saque de la vaina. Exactamente, y se encontraron que San Roque de Montpellier, por cierto que voy para Montpellier a final de año, entonces voy a conocer la cuna del santo. Pues sí radicaba a la epidemia, ellos le edificaban una iglesia, y efectivamente así pasó. Entonces, ¿qué pasó? Ya en la calle de las Vacas. En la calle de las Vacas. Pero eso produjo un problema sistemático entre la feligresía de San Nicolás, que era la élite de Barranquilla, la burguesía de ese momento comercial, y los vecinos del barrio arriba. Y comenzaron una serie de acomodos políticos en torno a las iglesias y a los santos. Decía que San Nicolás era conservador y San Roque liberal. Total, que eso llegó a un punto tal que hubo un rompimiento que se llamó el cisma de Barranquilla. Eso fue tan fuerte que le encomendaron la parroquia de San Roque a la diócesis de Santa Marta, y San Nicolás quedó en la de Cartagena, en la misma ciudad. Una cosa bien curiosa. Eso se superó, por supuesto,
pero ya estaban creadas las condiciones, digamos, de una nueva iglesia que comienza realmente en el año 1880. Ya, espérate un momento, espérate un momento. Ojo ahí, ya ahorita este señor, Adlai Stevenson, nos va a hablar sobre eso, sobre el avance de las iglesias y de los otros dogmas en Barranquilla. Estamos en siguiéndole el rastro a la historia de Barranquilla. Señoras y señores, seguimos en esto que se llama siguiéndole el rastro a la historia de Barranquilla. Y ustedes dirán, hey Alfredo, ¿por qué siempre se ubica en un bordillo? Hombre, definitivamente mi llave, me encanta el bordillo. Y es que el bordillo hace parte de nuestra esencia barranquillera, tomarnos una fría, un café, compartir con un amigo, con una amiga, disfrutar del calor, disfrutar de la sombra. Aquí estamos debajo de un árbol espectacular. ¿Te gusta el bordillo, Adlai? Toda la vida, pues, como yo soy de estrato clase media y gran parte de la diversión de uno cuando era jovencito, niño, ¿no? Era usar la calle. Primero como campo de fútbol, porque no había parques en esa época. Y segundo, el bordillo era como, y la esquina, era como un sitio social de encuentro, ¿no? De encuentro, y eso creo que produjo toda una generación de barranquilleros que apreciaba tanto la calle como el bordillo y la zona peatonal. De hecho, nosotros nos estamos alejando un poquitico del tema, pero de hecho al barranquillo le gusta sentarse en la zona peatonal, ¿no? Muchos negocios tenían el éxito asegurado porque tenían ocupado el espacio peatonal. Y es una seguidilla de ese tiempo. A mí me parece que eso es intrínseco al Caribe y no creo que solamente sea de Barranquilla. Es un asunto que tiene que ver con cualquier ciudad tropical donde hace calor y obviamente el espacio exterior es mucho más fresco que el espacio interno y a ciertas horas pues se hace sociabilidad. Me encanta el bordillo. Bueno, siguiendo con este tema, Adlai, ¿cuándo, en qué año comienza este esplendor de la multiplicación de los dogmas, es decir, de las diferentes características propias de las distintas iglesias que llegan a Barranquilla? Por ejemplo, la colonia judía, que era muy grande desde el siglo XIX, aparecen por procesos económicos de Curazao. Se mueven hacia acá y así son apellidos que son como señor y eso, no son los apellidos centroeuropeos de una migración posterior judía, sino los apellidos españolizados de los judíos que estaban en Curazao, que provenían probablemente de España o de Portugal. Esos judíos en Barranquilla no hay digamos un dato que muestren dónde estaba su sinagoga, pero debería haber una, creo que debe ser en casa de alguno de ellos. Lo que sí es cierto es que ellos hicieron un cementerio en la zona en que hoy está los buses de Sabana Larga, ahí en la 37, entre 38 y 39. Ese espacio era el cementerio judío. Lo hizo Abraham Senior en 1860 más o menos. Ese cementerio estaba ahí porque el cementerio católico estaba a 2 cuadras, que es donde está hoy en día la iglesia de San José, Colegio de San José. ¿Era un cementerio? Claro, el primer cementerio que hubo. ¿Por qué hablo de cementerios de iglesias? Porque están relacionados. Los judíos no podían ser sepultados, ni los judíos ni los masones podían ser sepultados en cementerio católico porque no lo permitían las leyes de la iglesia. Tienen que ser bautizados, católicos practicantes, etcétera, etcétera. Entonces los judíos hicieron lo suyo
Y los masones tuvieron un problema serio cuando murió el hijo de uno de los arquitectos, un cubano que hizo la torre de San Nicolás, Fulgencio Gambín. El hijo falleció y pese a que este tipo había trabajado con la Iglesia Católica, le negaron la sepultura al hijo y se produjo una especie de rebeldía popular por lo injusto de la medida, pues lo mandaron a enterrar afuera, que terminó en creación de la Sociedad Hermanos de la Caridad y el Cementerio Universal. Ahí nace. Ahí nace una cuestión de la masonería, que es una fraternidad abierta, secreta en ese momento, ¿no? Todavía. Mientras que los católicos, pues, cerraron el cementerio que te digo, y los judíos se mudaron a una parte del Cementerio Universal. Pegadita, correcto. Evidentemente, había un ritual católico, hay rituales judíos, y vamos para los protestantes. Adam Irving, que es el hombre que funda el Colegio Americano, es gringo, presbiteriano, llega en 1880 o no, 85, y él funda una misión presbiteriana que incluye al Colegio Americano. Ellos también se deslindan un poquitico totalmente del ritual católico y comienzan a ver y hacen una iglesia que queda en la calle del Sello, 44, entre 43 y la carrera 44. Ahí está todavía la iglesia. Correcto, ahí está. Esa es la primera iglesia presbiteriana de Barranquilla. Y es el germen que da origen a los colegios americanos, hoy en día la Universidad Reformada, etcétera, etcétera. Eso es parte de esa dinámica. Ya vimos que hay 3 judíos, masón, que no es una religión, pero es una fraternidad que hizo lo suyo, aceptando luteranos. Por ejemplo, los protestantes no podían ser sepultados en el cementerio católico. Entonces, los masones del Universal hicieron una puerta especial, y ya no existe el ala protestante. Había un ala protestante, un ala católica y un ala judía. Fíjate cómo hay un delineamiento de religiones y de fraternidades en la historia de Barranquilla. Al crearse la iglesia presbiteriana en la calle del Sello, los católicos ya venían con serias prevenciones ante el avance de estas religiones y estos inmigrantes, y comienzan a ver qué hacen. Una cosa curiosa, los masones, que por cierto no son amigos de los católicos, o sea, la masonería y la iglesia católica tuvieron problemas en casi todo el mundo, en Colombia también, en Barranquilla no tanto, en la costa Caribe no tanto, porque había una especie como de acuerdo cordial de no meterse. Cuando hacen ellos esta iglesia presbiteriana en la calle del Sello, en la parte de arriba de Barranquilla, en el barrio Las Quintas, los masones, el padre Carlos Valiente y los hermanos de Caridad emprenden la construcción de la iglesia del Rosario, que queda exactamente en todo el corazón del barrio Las Quintas, pegado al barrio Bajo, para tener esa feligresía. Porque la gente que vivía en Las Quintas ya no quería ir a San Nicolás, porque les quedaba aparentemente lejos. Y recuerden los arroyos en esa época, todo eso. Entonces le pusieron una feligresía ahí. Esa iglesia del Rosario dio origen a varias cosas. A un barrio que se llama hoy en día el barrio Rosario, al callejón que se llamaba Callejón del Rosario y que después fue cambiado a Avenida Olaya Herrera. O sea que la iglesia del Rosario es una de las más antiguas de Barranquilla. Las 3 primeras iglesias de Barranquilla católicas fueron San Nicolás, San Roque y el Rosario. ¿Y dónde queda la primera iglesia? La primera iglesia quedaba en la zona de una cuadra debajo del Paseo Bolívar con la carrera 40. ¿Esa desaparece? Sí, desapareció. Ahí hicieron el Teatro Emiliano en una época y también lo tumbaron. Ahora mismo es una zona desolada, hay una placa que dice, aquí comenzó Barranquilla, y eso está totalmente, ¿cómo se llama?, lleno de basura, absolutamente descuidado, pese a la importancia
de la historia de ese sitio. Exactamente. No tengo claro por qué ese desdén hacia ese sector que bien pudiera hacerse ahí. Hay un espacio ahí más o menos como un triángulo. Hay que dar el edificio Muti, por cierto, que se incendió. Ahí bien pudiera hacerse una plaza conmemorativa sobre la importancia de ese sitio en la historia de Barranquilla. Como el Chorro Quevedo en Bogotá. Exactamente, pero aquí no... Es que aquí hay un problema en Barranquilla con la gobernanza, que desdeña la historia o no sabe la historia de Barranquilla, o creen que no, porque no fue fundada por españoles, es una ciudad que no tiene historia. Resulta que no es así. Y eso produce una serie de consecuencias en el ánimo nocendi contra el patrimonio, por ejemplo. O sea, vamos a arrasar todo. Tumbemos todo. Señoras y señores, estamos en Siguiéndole el Rastro a la Historia de Barranquilla con Adlai Stevenson Samper, hoy buscando qué pasó con lo religioso. Siguiéndole el rastro a la historia de Barranquilla, hoy con el contexto en lo que tiene que ver con lo religioso, esa historia religiosa de la ciudad de Barranquilla. Adlai, ¿cuándo comienza la Iglesia Católica a tener ese auge en la ciudad y desde cuándo lo masónico pisa fuerte en esta ciudad? Bueno, resulta que en el año 1882 es nombrado como obispo de Cartagena Bifi. Hay un colegio con el nombre de él acá, ¿no? Colegio Bifi La Salle. Bifi llega por Barranquilla en su viaje hacia Cartagena y él se da cuenta que la iglesia de San Nicolás es un desastre en filigresía, en arquitectura. Y él tenía un muchacho cartagenero que papá había sido del seminario, Carlos Valiente. Pero espérate un momentico, el Bifi, ¿quién era el Bifi? El Bifi era un cura italiano que se trajo hasta Cartagena. Caminemos. Para que sirviera la feligresía como obispo de la diócesis de Cartagena. Y como la diócesis de Cartagena tenía relación de mando, o sea, de competencia sobre la de Barranquilla, él podía nombrar a los curas de acá. Y él se trajo un cura que estaba por los lados del Carmen de Bolívar, Carlos Valiente, que era arquitecto, y lo puso a ejercer en San Nicolás. Creo que en ese momento es cuando comienza la difusión de la iglesia, porque Valiente, que era un hombre muy inteligente, manso, de una mansedumbre, era también aparentemente pues un masón secreto. Por varias circunstancias, creo eso. Y él es presidente de la Sociedad de Caridad, que es masónica, por eso te digo eso. Pero Valiente también impulsa la llegada a Barranquilla de otras órdenes religiosas. Por ejemplo, él trae a los capuchinos, él trae a los jesuitas del Colegio San José. Él también trae a unos curas redentoristas, a unos curas venezolanos, y consigue que el dueño de su urbanización Boston, William Lack, le regale el lote para la iglesia del Perpetuo Socorro. Este mismo Valiente es el que impulsa la creación de la iglesia de Chiquinquirá. O sea, terminó siendo un valiente. O sea, el tipo es el que crea toda la infraestructura actual. Sobre eso se edificó la actual infraestructura de Barranquilla católica. De ahí antes, porque él impulsa colegios e iglesias en una ciudad que era descreída, ¿no? Ese es el punto. Obviamente, pues, Valiente fortaleció a la iglesia católica en Barranquilla de un modo tremendo, y después, durante el mandato de Rafael Núñez, recuerda que él firmó un concordato con la iglesia católica, que le entregó funciones del Estado a la iglesia. Se fortaleció aún más con el padre Rebollo, que era un cura ultraconservador, mientras que el otro era un cura más bien liberal y amplio, Valiente. El discípulo, Rebollo, resultó conservador, digamos reaccionario, virulento, pero tenía un lado bueno, era historiador. Muchas cosas que se conocen es porque él las escribió. Eso en cuanto a la iglesia católica. En cuanto a los judíos,
ellos sufrieron unas migraciones a producto de la Primera y Segunda Guerra Mundial y aparecen aquí entonces nativos de Europa Central, de Polonia, de la República Checa. Judíos que vivían allá y nacidos allá. Sí, correcto. De Austria, más que todo de Polonia, de Hungría, de Eslovaquia y la República Checa. Ellos llegaron acá a Barranquilla y obviamente ellos son los judíos Ashkenazi y los judíos que estaban acá eran sefarditas. El judaísmo no es uno solo como uno cree monolíticamente. Estos judíos hicieron una sinagoga que la desarrollaron en el norte de Barranquilla, la sinagoga Betel, con un colegio. Eso lo impulsó un judío austriaco, Alfred Stecker. Y los judíos, otros judíos, tienen una sinagoga en la calle 74 con 55. Son dos corrientes. Dos corrientes, una ortodoxa y una heterodoxa, por decirlo así. En cuanto a los presbiterianos, el modelo del colegio americano comenzó a reproducirse en colegios más pequeños y lo que llaman ellos los templos, ¿no? Los templos de culto. Y eso se difuminó. Hay muchos templos presbiterianos, el número 1, el número 2, el número 3, hay muchos. La cuestión es de los evangélicos, podríamos decir así, u otras aparecen en los años 60, entre otros los testigos de Jehová, que comienzan con dineros de Estados Unidos, ¿no? ¿Y bajo qué boom comienzan esas iglesias? Lo que pasa es que hay una desconfianza, la misma desconfianza que le produjo a Martín Lutero la creación del protestantismo ante los desafueros de la Iglesia Católica. Del Papa. Del Papa y la Iglesia Católica en general. Por corruptos, por malas personas, por sangrientos, etcétera, etcétera. Obviamente aquí también mucha gente comenzó a vislumbrar que la Iglesia Católica no le estaba respondiendo espiritualmente con lo que ellos estaban exigiendo, y aparecen estas nuevas iglesias en que hay menos prosapia de rituales, estudian más la palabra, digámoslo así. Los católicos no estudiaban. Recuerda, ¿procedente de Estados Unidos o de otra parte del mundo? Estados Unidos, más que todo. Recuerda que los católicos, yo estudié en el colegio americano, que es presbiteriano, y allá los enseñaron desde kinder a abrir la Biblia y leerla. Recuérdate que los católicos, hasta no hace mucho, las misas eran en latín. Tú no entendías nada, pero se veía bonito. Claro. Se veía bonito. Entonces, cuando ya comienzan a meter la Iglesia Católica, ellos responden cuando comienzan a aparecer esa serie de cultos en que le están hablando a la feligresía en su mismo idioma, en su misma característica, con frases bíblicas, y los católicos responden entonces misas en español, vete música criolla y tal y tal. Eso es una respuesta, digamos, de modernizarse, ¿no? De modernizar los cultos. Hay una especie de boom, de descreimiento de las religiones católicas que produce, no solamente en Barranquilla, en muchísimas partes, el surgimiento de iglesias evangélicas, cristianas llaman también, que son iglesias de garaje al principio y después se van convirtiendo en unas cosas monstruosas. Unas moles. Unas moles que manejan muchísimo dinero por el asunto del diezmo y esas cosas, ¿no? Eso es una industria de la fe, podríamos decirlo así. En cuanto a los árabes, el problema de los árabes es que tampoco son monolíticos. A esos árabes llegaron una parte de Siria, otra parte del Líbano, una parte de Palestina. Y cada uno tiene su película. Por ejemplo, hay una serie de árabes palestinos y libaneses que son católicos. Ellos no son musulmanes, ni son chiitas, ni sunitas, nada de eso. Pero hay unos árabes que sí mantienen su fe intacta. Muy pequeño el núcleo, pero lo existen. Y hasta no hace mucho fue que pudieron hacer una mezquita que queda ahí por la 88, por donde queda la Autónoma, queda una mezquita de ellos.
Pero lo curioso del caso es que esa mezquita están entrando no solamente árabes, sino gente que no tiene nada que ver, que le interesa la cultura árabe. En ese punto están las religiones en Barranquilla. Evidentemente la Iglesia Católica sigue con una fortaleza porque maneja primero que todo una infraestructura de iglesias y maneja colegios, incluso universidades, ¿no? En cambio los protestantes son con mucho menos peso. Ahora, hay unas iglesias que tú las ves que están ahí y hacen un proselitismo, digamos, casi que soterrado, como los mormones, que manejan muchísimo dinero. Sí, señor. Ellos hicieron una iglesia en Puerto Colombia, ahí en la carretera de Puerto Colombia, inmensa. Es decir, le metieron todo el billete que tú quieras. Y ellos tienen una sede estratégica en todas las ciudades, en que viven y hacen sus actividades. Y está financiado por los mormones, que su sede central en Salt Lake City, Estados Unidos, y tienen pero inmensidad de recursos económicos. O sea, digamos que ellos van suavecito ¿En coche? en coche. Señoras y señores, esto se llama Siguiéndole el rastro a la historia de Barranquilla, con el tema la historia religiosa. Adlai Stevenson, nuestro invitado. Con este fondo de la iglesia Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Barranquilla, le damos las gracias a Adlai. Hombre, gracias por aceptar la invitación que te hicimos para hablar un poco de este tema, de lo religioso en Barranquilla, en la historia de Barranquilla. Sí, gracias a ustedes, pues, a ti, que personalmente que me da la oportunidad de dialogar con la audiencia en torno a un tema que no es muy conocido en la ciudad, que es la historia de la espiritualidad, que es un intangible, o la historia de las religiones. Lo religioso. Lo religioso. Es un tema que no es muy investigado, y lo que existe son fragmentos de historia, pero no está condensada, es decir, para explicarlo en una secuencia de tiempos y etapas, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos en esta iglesia y cómo es esta historia de la iglesia Nuestra Señora del Carmen para terminar ya este programa? Sí, lo que pasa es que en Barranquilla hay una manía con las iglesias y las torres. La primera manía es que en San Nicolás se hizo una torre desigual a la otra. Les tocó tumbarla después para colocar un reloj. O sea, la iglesia de San Nicolás actual es de 1905. Y en esta iglesia le hicieron unas torres que ustedes pueden ver, que correspondían a otro estilo. Cuando estuvo de paro con esa iglesia, si no me traiciona la memoria, creo que fue el padre Alfredo de Totana, encapsularon dentro de unas nuevas torres las antiguas, ahí se ve. O sea, lo que estamos viendo ya eran las antiguas torres. Las antiguas, las metieron en una cápsula. Y están como unas pinturas. Porque las encapsularon. La edificio que está encapsulado, la cúpula de las antiguas torres las encapsularon en una que era redonda. Las encapsularon en una torre cuadrada, estilo, digamos, colonial español o californiano. Yo creo que es más bien californiano. Esa iglesia, pues, es muy conocida en Barranquilla porque es la iglesia de los choferes y los conductores, ¿no? El 16 de julio se llena de carros y todo el mundo quiere que le den la bendición apostólica Urbi y Orbi Romana y esas cosas. ¿Y ellos son de qué inclinación de la iglesia católica? Pues yo no sé ahora mismo exactamente esa iglesia funciona, aparte que tiene una planta rara por dentro. No es una iglesia de una sola nave, sino que hay varias naves que confluyen en un altar central. Esta iglesia es bastante rara, y la otra característica es que sale por el otro lado. O sea, en la carrera 53 hay una puerta que manda a la iglesia. Es una cosa curiosa. Mira, la Catedral de María Reina
su diseño original fue cambiado por el que conocemos hoy en día, que no es que sea del otro mundo, pero nunca le hicieron la torre. La torre falta. Yo tengo una maqueta, digamos, fue una foto de la maqueta. Ahí se ve, quedó mocha. Quedó mocha, como muchas cosas aquí. Esa torre de esa iglesia es el triple de altura de la iglesia. Y hace un contrapeso, ¿no? Nunca se hizo, ni nunca le ha interesado a nadie hacerla, ¿no? Es una cosa curiosa. Y obedece también un espíritu de época en cuanto al techo, porque en esa época se hicieron varios edificios con esa forma como de acordeón en el techo, a ondulaciones. Se hizo, por ejemplo, en la parte de arriba del banco cafetero hay unas ondulaciones de, digamos, unas figuras geométricas parabólicas. Está la sinagoga de Betel y está el Coliseo Cubierto Humberto Perea y está el techo de la Mira de la Rosa y el de la catedral. Es una coincidencia de época, ¿no? Parece. Señoras y señores, hoy en este programa maravilloso, siguiéndole el rastro a la historia de Barranquilla, nuestro invitado, Adlai Stevenson, a quien le damos las gracias por haber aceptado la invitación. Mañana, pasado, en otro programa, en la historia de Barranquilla, otro personaje. Este servidor, Alfredo Felipe, la cámara de Arnaldo Polo. Les decimos muchísimas gracias, bye bye, chao chao.